Hola, ¿qué tal familia Río de Vida? ¿Cómo están? Qué bueno verles un día más, un domingo más, el Día del Señor. Espero que hayan disfrutado también de este tiempo, de esta alabanza, de la cena del Señor, juntos en familia. Hoy tenemos un excelente día, hoy es un día muy especial, es el Día del Señor, pero sobre todo un día donde podemos todos juntos adorarle como iglesia. Aún estando cada uno de nosotros en nuestras casas, creo que si nos unimos en un mismo espíritu, podemos tener también un domingo excelente lleno de la presencia de Dios. Así que bienvenidos en este día de hoy. Quiero comentarles, esperamos próximamente estar una vez más reunidos. Estamos esperando que este tiempo de contagios en nuestra ciudad pueda bajar, pero de verdad es que es nuestro anhelo. Y cómo disfruto el poder tenerlos a todos juntos también aquí en casa y poder disfrutar de una hermosa alabanza. Para mí es algo sumamente especial que anhelo que pronto podamos estar. Pero no nos desesperemos, cuidémonos por favor también en este tiempo. Seguimos orando también por cada uno de ustedes, seguimos orando todos juntos como iglesia, por aquellas personas que están pasando también por enfermedad. Declaramos sanidad también sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Pero el día de hoy entonces vamos a continuar con mucha alegría el día de hoy. Y si les parece, vamos a hacer juntos nuestra declaración de fe. Y decimos todos juntos: vivimos creyendo que Jesús es el camino, las personas son lo importante, la adoración es nuestra pasión, la familia es nuestro diseño, la fe es la respuesta, la generosidad es nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Amén. Pues qué bueno el día de hoy que están todos conectados. Hoy tenemos un tema, la verdad a mí me ha gustado mucho, espero que a ustedes también les pueda gustar. Siempre les recomiendo que puedan estar tomando también sus notas. Siempre es bueno el poder recordar los mensajes, y si queremos recordarnos precisamente de algún versículo o de alguna palabra clave que nos hace clic, ¿verdad? Cuando escuchamos nuestra transmisión, que podamos ir a nuestras notas para poder recordarlas, ¿ok? Y bueno, las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de la constitución del reino. Y fíjense que en este tiempo Dios me ha hablado mucho de la importancia de establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Podemos creer y decir que creemos en Jesús, pero tal vez estamos dejando fuera algunas de de los beneficios de pertenecer al reino de los cielos y de tomar todo el paquete, ¿verdad? Porque dice la palabra que aunque vivimos en esta tierra, no pertenecemos también a ella, sino que nuestro reino también es el de los cielos. Y por eso a mí me ha encantado predicar estos 2 fines de semana pasados acerca también de estos. Porque el reino de los cielos tiene un propósito. El reino de los cielos, ¿verdad?, tiene una misión. Es el plan de Dios el que se está llevando a cabo también aquí en la tierra. Pero ¿cuánto les gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra? Amén. Espero que cada uno de nosotros estemos también ansiosos de poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Como iglesia somos parte de lo que Dios está estableciendo también en esta ciudad. Y yo creo que poco a poco vamos avanzando, más gente va conociendo de Jesús, y eso por supuesto alegra nuestros corazones, porque estamos llevando más almas, ¿verdad?, a los cielos. Y eso debe alegrar por supuesto nuestros corazones. Pero mientras cada uno de nosotros somos parte del reino de Dios, Dios nos va dando también algunas misiones. Somos parte, llevamos a cabo algunas acciones para establecer el reino de Dios. Y en nuestros corazones también debemos de estar dispuestos a poderlo hacer. Pero muchas veces la pregunta es: ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad? Y para eso yo quiero compartirte un versículo que yo encontré en Éxodo. Y es precisamente cuando Dios quiere hacer algo, ¿verdad?, con su pueblo. Y elige a Moisés para poder llevar a cabo como tal su plan. Y es entonces cuando Dios le empieza a explicar lo que quiere hacer, ¿verdad?, con su pueblo. Y es esta conversación la que me llama sumamente la atención, que quiero compartir contigo en este día. Y esta está en Éxodo 4, versículo 1 y 2. Y dice así:
Dice que, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Dice, ¿qué hago si no me creen y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Y fíjate que en este versículo, que pudiera ser muy corto, podemos hallar muchísimas cosas interesantes. Dios está teniendo una conversación con Moisés, con aquel que había señalado para llevar a su pueblo, ¿verdad?, a esa tierra prometida, esa tierra que había prometido, ¿verdad?, a muchos de sus antepasados. Pero nos estamos encontrando con una persona que tenía dudas acerca de su propia capacidad para poder llevar a cabo ese plan. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pensado, Señor, ¿seré yo capaz de poder ayudarte? ¿Seré yo capaz, verdad? ¿O tendré las fuerzas, las capacidades para poder realizar también o entrar dentro de tus planes? Algo parecido le estaba pasando a Moisés. Y Moisés dice, ¿qué hago si? La pregunta, ¿qué hago si? ¿Verdad? ¿Y si esto pasa? ¿Y si sucediera esto? ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no soy la persona que necesitas? ¿Y si yo no puedo hacer el trabajo? Esta pregunta es de continuo en muchos tal vez de nosotros cuando hablamos acerca de un propósito, hablamos acerca de establecer también el reino. La pregunta de ¿qué hago si? Muy parecida a la que estaba viviendo también Moisés en este tiempo, ¿verdad? Nosotros vemos un Moisés con dudas. Después nosotros vemos en esa conversación donde dice, pero soy tartamudo. Incluso empieza a dar una serie de pretextos acerca de quién era y de sus propias también capacidades que él ya conocía. Porque yo estoy seguro también que cada uno de nosotros conocemos también nuestras propias capacidades, ¿cierto? A veces somos más pesimistas de lo que Dios es, ¿no? Dios creo que es muy optimista a veces con nosotros y nosotros somos los que somos pesimistas acerca de la confianza que Dios pone también acerca de nosotros. Pero sigue siendo la misma pregunta, ¿y qué hago si? ¿Y qué va a suceder, verdad, si doy el siguiente paso? Y esa pregunta la llevamos muchas veces a muchos ámbitos de nuestra propia vida. Para los negocios, para las decisiones que debemos de tomar, para las relaciones que tenemos que tener, inclusive hasta para conseguir novia. ¿Qué pasaría si sí lo hago o no lo hago? ¿Cierto? Esa sigue siendo la misma pregunta, pero Dios le respondió algo que a mí me encanta y es la respuesta que le dio. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son tus herramientas que has manejado hasta el día de hoy que te han llevado hasta donde estás? ¿Qué es lo que tú tienes en carácter? ¿Qué es lo que tú tienes en cultura, en capacitación, en convicción, en carácter, en dominio propio? ¿Qué es lo que va a utilizar Dios para poder hacer también su obra? Curiosamente, él decía, yo tengo una vara de pastor. Y Dios utilizó esa vara de pastor para hacer milagros también delante del faraón, ¿cierto? Dios utilizó lo que él tenía en su mano para poder resolver incluso esas preguntas de ¿qué hago si no pasa esto? Que son nuestras dudas, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Cuántas veces nosotros llevamos esta pregunta? ¿Y qué hago si? ¿O qué si pasa esto? ¿Cuántas veces nos dormimos nosotros pensando acerca de eso? ¿Y qué pasaría si esto? ¿Cuántas noches dejamos de dormir? ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestras propias dudas? Y sobre todo, ¿cuántas veces no hicimos nada llevándonos esa duda también en nuestros pensamientos? Pero una vez más, dice, ¿qué hay en tus manos? Pero fíjate algo que he notado que es natural, que cuando Dios nos habla de nuestro potencial, lo primero que nosotros miramos es nuestro pasado. ¿Te has dado cuenta? Cuando Dios te habla de lo que puedes hacer, en la confianza que está depositando en ti, lo primero que viene a nuestra mente a veces son nuestras derrotas, las veces que no pudimos, las veces que lo intentamos y fallamos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, ¿cierto? A veces volteamos demasiado hacia atrás cuando Dios nos dice hacer algo acerca de nuestro potencial, porque Dios está confiando en nosotros. ¿Me estoy explicando?
Y Dios nos está diciendo, tienes en tus manos lo que necesitas. Si te estoy dando eso a ti, te estoy dando esa palabra, tú tienes en tus manos lo que necesitas. Es lo que tienes, es más lo que yo necesito, puede decirte también Dios. Y wow, eso puede cambiar muchas veces nuestra propia perspectiva de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque yo no creo que si conocemos un Dios que sabe todas las cosas, que está en todo lugar, que es omnipotente y omnipresente, ¿tú crees que le diría a alguien o le daría algo a alguien que él sabe que no es capaz de hacerlo? O solo que no ha descubierto, ¿verdad?, hasta ahora lo que es capaz de hacer. Y yo creo que eso debe de retarnos a todos también en este tiempo. ¿Qué le puede decir a una mamá que está criando a su bebé como mamá soltera? Y que no puede creer en su potencial, y le dice: ese coraje que has tenido, esa determinación y ese amor que tienes es lo que tú necesitas y lo que te va a sostener. Así que yo creo que Dios sabe muy bien de nuestro potencial. Solo debemos de tener cuidado de no mirar demasiado también atrás a nuestros pensamientos limitantes, los cuales no nos dejan llegar al potencial donde Dios nos quiere ver, ¿verdad? Y muchas veces también debemos de dejar atrás esa lista de cosas que no tenemos hoy, porque es otra de nuestras respuestas, no solo de nuestras capacidades, sino lo que no tengo hoy, ¿cierto? Muchas veces eso lo ponemos de pretexto: cuando yo tenga, entonces lo haré, ¿cierto? Y debemos de dejar esa lista de cosas que no tenemos y concentrarnos entonces lo que tenemos en nuestra mano. Y necesitamos sabiduría, ¿verdad?, para poder descubrir también estas cosas. Pero déjame decirte que la sabiduría que tú y yo necesitamos está precisamente en ese libro que está en nuestro librero desde hace mucho tiempo y que no hemos terminado de leer todavía. Y esa es la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a descubrir quién dice Dios que soy yo. ¿Qué es lo que dice Dios que yo puedo hacer? Y vas a descubrir grandes cosas. A mí me encantó una anécdota que quiero contarte el día de hoy, que escuché hace poco a un pastor que le sucedió, y me gustaría que esta anécdota pudiera ayudarnos a ver lo que te quiero enseñar el día de hoy. Hoy me encantaría decirte: wow, fue mi anécdota, pero no fue así, ¿verdad? Pero está sumamente interesante. Pon atención. Dice que este pastor se acercó a otro pastor, por supuesto, con una iglesia más grande, ¿verdad? Con alguien que ha pasado ya por más cosas. Por eso es bueno pedir consejo a alguien que ya ha pasado más o que va adelante de nosotros. Y dice que este pastor se acercó para pedir un consejo, ¿verdad? Y lo primero que esta persona le dijo es: ¿leíste el libro? Dice: ¿cuál libro? ¿El que usted me regaló hace 3 años? Dice: sí, ese libro, ¿lo leíste? Dice: no lo he leído, lo tengo ahí. Es más, estuve a punto hace poquito de empezar a leerlo, pero lo voy a empezar a leer. Y le dijo: yo sabía que tú ibas a venir a preguntarme exactamente esto, porque yo ya estuve ahí, en ese punto que tú estás ahora. Yo ya estuve ahí, por eso sabía que lo ibas también a necesitar, pero te lo estás perdiendo. Si lo hubieras leído, no hubieras venido conmigo. Así que primero ve y léelo, y después vienes otra vez conmigo y platicamos al respecto. Dices: wow, ¿verdad? Pero fíjate qué es lo que pasa. Cuando nosotros oramos y le decimos entonces a Dios: Señor, estamos de rodillas, ¿qué debo hacer, Señor, en esta situación? ¿Te imaginas a Dios diciéndote: discúlpame, pero ¿ya leíste el libro? Y tenemos muchas dudas, y tenemos en nuestra vida mucho: ¿y qué hago? Sí, y Señor, ¿qué hago de ahora en adelante? ¿Qué hago con esta situación? Pero la pregunta sigue siendo para nosotros la misma: ¿y ya leíste el libro? Wow.
Esta parte, por supuesto, me encantó, ¿verdad? Y mira, la sabiduría está disponible. Hoy más que nunca, ese libro es el libro que más veces, ¿verdad?, se ha copiado en el mundo. Hoy tenemos la maravilla de poder llevar ese libro en nuestros celulares, ¿verdad? Podemos encontrarlos en todas las casas, con portadas duras, con portadas suaves, de colores blanco y negro, más formales, menos formales, para niños, para viejitos, para adultos, para matrimonios, ¿cierto? Con letritas rojas de lo que dijo Jesús. Podemos encontrarnos planes de estudio, ¿verdad?, por libros para todo el año, por temas. Hoy más que nunca tenemos a la disposición ese libro que necesitamos leer. Así que si tú necesitas sabiduría en este tiempo, ¿por qué no vas y buscas ese libro? ¿Por qué no vas y encuentras esas respuestas, ¿verdad?, para poder incluso tener mejores conversaciones para con Dios, ¿cierto? ¿Qué te quiero decir? Lo que tú necesitas está al alcance de tu mano. Por eso la misma pregunta pudiera hacernos Dios: ¿y qué tienes en tu mano? Tienes tu herramienta. Solo es cuestión de que podamos buscarla. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por supuesto que cuando nosotros leemos, estamos oyendo la palabra que Dios nos está hablando también a nosotros mismos. Y eso nos va a ayudar a lograr entonces el propósito de Dios en la tierra. Lo que Moisés necesitaba era seguir oyendo también la voz de Dios y seguir oyendo lo que Dios decía que Moisés podía hacer, para que él mismo se convenciera y pudiera terminar de ser parte de lo que Dios estaba haciendo, del establecimiento del reino de Dios, ¿verdad?, también en ese tiempo. Pero muchas veces no podemos maniobrar con estos tipos también de situaciones. Fíjate, muchas veces no es tanto lo que nosotros muchas de estas situaciones no es tanto lo que nosotros tenemos, sino que cómo manejamos también la situación. A veces, como decía, esperamos tener las cosas como para dar el primer paso, pero muchas veces nunca terminamos de tenerlas como nosotros las queremos, porque nosotros estamos confiando más en lo que nosotros tenemos, más que acerca de cómo manejamos lo que tenemos. ¿Me estoy explicando? Porque podemos tener algo y podemos decir que nunca es suficiente como para poder empezar. Lo importante es poder saber qué hacer con lo que nosotros, o cómo manejar lo que nosotros tenemos ahora en nuestras manos. Porque algo tenemos en nuestras manos. El problema es que podemos decir: ¿es suficiente para empezar? Pero tal vez nosotros podamos llegar a la conclusión de que nunca es suficiente. El problema es que lo que tienes en tus manos, ¿verdad?, no es el problema, sino cómo lo manejas para poder dar tu siguiente paso en tu camino. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, el detalle no es como tal el dinero que tienes, sino cómo manejas lo que tienes. Por eso es que las personas, aun cuando siempre ganan más y más y más, se siguen manteniendo siempre con las mismas deudas, o peor, cada vez más endeudados, ¿no? Porque no era cuestión del salario que ganabas, porque ahora ganas más. El problema era cómo lo manejabas, que ahora no puedes hacerlo. Fíjate qué interesante. Inclusive en nuestras relaciones, el problema no es la mujer que tienes, sino que cómo manejas a la mujer con la que te casaste, lo que está definiendo el día de hoy tu matrimonio. ¿Me estoy explicando? ¿Te fijas hasta dónde llega como tal esta parte? El problema no es entonces la mujer, el problema es cómo hemos manejado, ¿verdad?, esa situación por la cual entonces el día de hoy tal vez se ha puesto también difícil. Y déjame decirte, no es cuestión también de la elección. Bueno, la elección, por supuesto, de nuestro esposo es una elección importante, ¿verdad? Porque dice que podemos cocinar mejor con mejores ingredientes, ¿cierto? Por eso la elección sigue siendo también importante. Pero ojo aquí, y suena
suena fuerte, pero dice, alguien puede con los mismos ingredientes cocinar algo también mejor. Entonces lo que depende es qué estamos haciendo con lo que tenemos en nuestras manos. Eso es lo importante. No es lo que tenemos, sino cómo lo manejamos, lo que nosotros tenemos, lo que determina nuestra situación el día de hoy. Y nuestra situación, por supuesto, hacia dónde vamos. Wow. Por eso es que debemos de analizar qué es lo que ahora también tenemos, inclusive por nuestra cuestión de tiempo. Muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, ¿no? Inclusive el día de hoy nos podemos, a lo mejor los jóvenes no me van a dejar mentir, pero podemos encontrarnos jóvenes de 13 años que dicen, es que estoy muy ocupado, ¿no? ¿Ocupado? Les ganas de preguntarles, ¿y cuántos hijos tienes? Porque si no tienes hijos, ni siquiera sabes lo que es estar ocupado. ¿Me estoy explicando? Pero, ¿cómo manejamos entonces lo que tenemos? El problema es que muchas veces nos preocupamos o nos estresamos generalmente por muchas cosas, sobre todo porque lo que no tenemos, y no sabemos manejar los estreses o las dificultades en nuestra vida. Inclusive podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que algunas cosas nos estresan y no son verdaderamente las que nos están, ¿verdad?, estresando. ¿A qué me refiero en esta parte? Muchos no saben manejar el estrés de su trabajo y lo llevan entonces a su casa. Muchos no saben manejar el estrés en su casa y lo llevan al trabajo, lo llevan a sus relaciones. Y cuando van pasando por diferentes situaciones, ¿verdad?, cuando no lo saben manejar, pasan llevando, ¿verdad?, esas frustraciones o ese estrés de un lado entonces a otro. Y llegamos con Dios y le decimos, Señor, quítame peso, ¿verdad? Llegamos delante del Señor, Señor, quítame peso, quita peso a nuestras vidas. Pero déjame decirte una cosa, la fe no quita peso a nuestras vidas, solo nos dice cómo manejarlas. Y eso, una vez más, es qué tenemos en nuestras manos. Muchos tenemos a lo mejor los mismos compromisos en la vida, pero podemos ver que unos lo viven de una manera completamente diferente, porque saben manejar lo que tienen en sus manos de una manera diferente. No están pidiendo que le quiten peso, están diciendo, Señor, enséñame cómo manejarlo. Y eso es hablar de fe. Porque si algo he aprendido, que si hacemos bien nuestro trabajo, sobre todo en la iglesia, sobre todo en una parte espiritual, mientras mejor hacemos nuestro trabajo, más trabajo se nos es dado, más compromiso. Y podemos entonces estar contentos, ¿verdad? Wow, sí, Señor, estoy haciendo bien mi trabajo, ¿cierto? En una empresa, quien hace bien su trabajo se le dan más responsabilidades porque ha demostrado ser capaz de manejar el estrés, las situaciones con lo que tiene en sus manos. Pero entonces, ¿qué queremos o qué le pedimos a la vida? ¿Que nos quite? Aguas que en una empresa, cuando te quitan responsabilidades, te quitan también salario, ¿cierto? ¿Qué estamos pidiéndole a Dios? ¿Que nos quite responsabilidades o pesos? ¿O que nos enseñe por medio de la fe cómo manejarlas? Son dos cosas completamente diferentes. ¿Te estás dando cuenta acá? ¿Cierto? Y yo sé que esto puede ser a lo mejor pesado en algún momento también de nuestras vidas, pero si en algo podemos nosotros reconocer, es que Dios siempre está con nosotros. ¿Lo puedes creer el día de hoy? Fíjate lo que le decía Dios precisamente a Moisés en el versículo de Éxodo 3 del 7 al 8. Éxodo 3, 7 al 8 dice así. ¿Me acompañas? Con el piano, gracias. Dice así: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad
de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos. Y sigue hablando acerca de una situación en particular. Pero creo y tengo el anhelo que estas palabras siguen también hasta el día de hoy y se están cumpliendo. Así como Dios estuvo al tanto de la situación de su pueblo, Dios lo sigue estando también con nuestras vidas hasta el día de hoy. Y está diciendo: he visto la opresión, he visto lo que está pasando, pero yo estoy seguro que también ha visto también ese futuro. Ese futuro de a dónde vamos nosotros a llegar si nos atrevemos y vencemos el qué hago si y si esto pasa, y permanecemos en su reino y en su propósito. Dice: ciertamente he visto la opresión, he oído sus gritos de angustia, sé lo que estás pasando. Pero leímos la semana pasada que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿verdad?, sensibilizarse, saber lo que estamos sufriendo también, porque él pasó también por todas esas cosas, mas sin embargo dice que no pecó. Está al tanto de lo que estamos pasando, de lo que la iglesia está pasando, de lo que estamos pasando también incluso en este tiempo de enfermedad, en este tiempo también de pandemia. Dice: estoy al tanto de tus sufrimientos, dice Dios. Pero también viene esta parte que debe animarnos con fe. Dice: por eso he descendido para rescatarlos. Wow. ¿Cuántos pueden creer que Dios está aquí para podernos ayudarnos en medio de esas tormentas, en medio de nuestras debilidades? Dice la palabra que nosotros debemos menguar para que Él pueda crecer también en nosotros, que en medio de la debilidad Él se fortalece. Wow. Porque Él dice que nuestro Dios va a descender para rescatarnos en este tiempo. En pocas palabras, Él se está diciendo: yo me voy a encargar. A Moisés le estaba diciendo: yo me voy a encargar de resolver ese problema, ¿verdad?, con los egipcios. Yo me voy a encargar, y es la promesa que dice: a darte esa tierra que he prometido, aquella tierra donde fluye leche y miel. En aquello que ya hemos planeado tú y yo también para ti. Ese es el plan para contigo. Pero Dios está diciendo: yo me voy a encargar. El problema es que muchas veces nosotros queremos pensar la manera en que Dios se va a encargar. Pero si leemos el libro de sabiduría, podemos darnos cuenta de qué es lo que podemos esperar muchas veces cuando Dios se hace cargo de las situaciones. Porque cuando aquella viuda y su hijo no tenían nada, solo esperaban comer, ¿verdad?, algún pan para después morirse, según sus palabras. Y llegó el profeta y resolvió su situación. ¿Cómo? Pidiendo prestado. Dice: ¿cómo si ya no tengo? Pide más vasijas. Pero si ya pide más vasijas, que hoy las vamos a llenar, y con eso vas a pasar también este tiempo y van a vivir tú y tu hijo también. Y esa harina y ese aceite no van a escasear. ¿Me estoy explicando? Cuando tenía que darle y resolver un problema para darle de comer a miles de personas en ese día, no llamó a un pequeño, ¿verdad? Hizo que estuviera ahí un pequeño con 5 panes y 2 pescados para poder resolver el problema, y se hizo cargo de la situación. O aquella historia, ¿verdad?, también de Jericó, cuando tenían que tirar como tal esas murallas, y a lo mejor el pueblo dice: Señor, dame una bazuca para tirar, ¿verdad?, esas murallas. ¿Y qué fue lo que le dio? Les dio trompetas, y así resolvió la situación. ¿Me estoy explicando? Tal vez no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero Dios se va a encargar de la situación. Si nos damos cuenta cómo se encargó de la situación para darnos salvación y vida eterna, para perdonar nuestros pecados, eligió una cruz
para demostrar el amor y el perdón por cada uno de nosotros. Esa cruz donde crucificaban, donde había dolor, convirtió esa cruz, que era algo tal vez de lo más bajo, en algo de lo más sagrado para ti y para mí. ¿Te estás dando cuenta? Tal vez ni siquiera tenemos idea de cómo se va a hacer cargo, pero sí podemos confiar y tener fe en lo que Dios va a hacer también en nuestras vidas. Entonces dejémonos muchas veces de preocuparnos. ¿Y si pasa esto? ¿Qué hago si pasar aquello? Y confiar más en lo que Dios ya ha puesto también en tus manos, para que podamos llegar a ese propósito. Confiemos incluso como iglesia que aún lo que tenemos en nuestras manos podemos utilizarlo para lograr ese propósito y para establecer el reino de Dios también en nuestra ciudad y también en sus alrededores. ¿Puedes creerlo junto conmigo? ¿Puedes creer lo que va a estar contigo también en medio de la enfermedad? ¿Puedes creer que va a estar contigo también y va a resolver el problema en medio de la escasez? ¿Podemos confiar en que Dios va a estar con nosotros en medio de tu problema el día también de hoy? Solo te voy a pedir algo, o es más, encarguémonos, ¿verdad?, de leer el libro, ¿cierto? Tómala esa sabiduría en tus manos. Conoce el corazón, la intención de Dios para nuestras vidas, para su iglesia, para el mundo. Y te vas a sorprender de ese Dios, ¿verdad?, que está con nosotros para poder apoyarnos, que no nos suelta en ningún momento, que camina contigo y que estará contigo hasta el fin del mundo, de este mundo, porque va a estar contigo y también para la eternidad. Amén. ¿Lo puedes creer conmigo? ¿Te parece si damos gracias también en esta tarde? Señor, gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos porque sabemos que podemos confiar, mi Dios, en tu plan. Permítenos establecer tu reino, Señor, en nuestras vidas. Permítenos establecernos, Señor, en tu reino. Queremos caminar, mi Señor, junto contigo en este plan que tú has hecho para la humanidad, mi Dios. Permítenos cada día más poder confiar, llenarnos, Señor, de fe, que tú tienes en control de todas las situaciones. Y como dice este versículo también, mi Dios, que tú te harás cargo de las situaciones que no podemos controlar. Solo permítenos ver lo que tenemos en nuestras manos. Permítenos también saber, así como tú nos has dicho, que tenemos lo suficiente en nuestras manos como para poder triunfar, como para poder salir adelante, para poder sobreponernos a las situaciones que tenemos enfrente y aún así, Señor, cumplir tu propósito, Padre, en nuestras vidas para tu reino, Señor. Gracias, Señor, te damos porque permites a tu iglesia ser parte de ese plan maravilloso que tú haces para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque caminas con nosotros todos los días, no nos abandonan. Tu mano fuerte está con nosotros, mi Señor, en todo tiempo. Gracias, gracias, Señor, te damos en este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu ánimo, por creer en nosotros, Señor, por creer en nuestro potencial, aun cuando todavía con nuestros propios ojos no lo podemos ver. Tú, Señor, tienes fe, confianza, Señor, en cada uno de nosotros y nos exhortas todos los días, mi Dios, para poder llegar a Él. Gracias, mi Dios, te damos en esta tarde, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.